Feliz día, vamos a compartir la palabra de este día. Lectura de la carta a los Hebreos. A distintas ocasiones y de mucha manera habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. El mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, palabra de Dios. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrense la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Ángeles del Señor, adórenlo. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntense y crea en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús le dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Lo llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy, en el Evangelio de San Marcos, que acabamos de escuchar, nos dice que cuando arrestaron a Juan el Bautista, cuando ya con ese poner preso a Juan el Bautista, terminó el ciclo de Juan el Bautista. Aquel hombre profeta que se encargó de enderezar el camino al Mesías, a Jesús, pues le había llegado el momento, se le acabó el tiempo de enseñar, de predicar, y estaba en la cárcel, lugar que ya no saldría de esa cárcel, porque allí iba a entregar su vida. Y nos dice la palabra, el Evangelio, que cuando Jesús supo de que Juan el Bautista estaba arrestado, ¿qué hizo Jesús? La enseñanza que había comenzado Juan el Bautista no podía parar, tenía que continuar, y ahora iba a continuar en la boca de Jesús, del Mesías, del enviado del Padre. Y nos dice que Jesús se fue a predicar el Evangelio y comienza Jesús su vida pública, esos 3 años de vida pública, esos 3 años en que Jesús se entregó su vida a la predicación, entregó su vida al servicio, y por eso vemos cómo Jesús en el Evangelio nos dice, yo he venido a servir, no para que el mundo me sirva, he venido a servir.
comenzó el servicio de Jesús, la entrega de Jesús, de llevar su mensaje, de predicar, de ayudar, de amar al prójimo, de enseñarnos a nosotros a amar a nuestros hermanos. Y comienza su predicación con estas palabras: arrepiéntese y crean en el Evangelio, que es una de las fórmulas que también se utiliza el miércoles de ceniza para colocar la ceniza. Es una de las fórmulas: arrepiéntese y crean en el Evangelio. Con esas palabras comienza Jesús la predicación del reino de Dios. Con esas palabras comienza Jesús el itinerario de su predicación. Pues bien, ahí vemos cómo Jesús, cuando supo lo de Juan el Bautista, no paró, no tuvo miedo, todo lo contrario, se lanzó a que lo que comenzó Juan el Bautista no podía tener vacaciones, no podía parar. Ahora venía Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías, con su nuevo mensaje, ese mensaje que todos lo conocemos con el nombre de Evangelio, palabra griega que significa buena noticia. Y también en el Evangelio de este día nos habla de las primeras vocaciones, de la primera llamada que hizo Jesús, porque este maestro es muy distinto a los maestros de aquel entonces. Los maestros de aquel entonces los discípulos escogían a los maestros de aquel entonces. No eran los maestros que escogían a sus discípulos, sino todo lo contrario, eran los discípulos que iban y escogían al maestro que ellos querían que le enseñara. En el caso de Jesús es todo lo contrario. Es Jesús el que elige a sus discípulos, no los discípulos a Jesús, es Jesús el que elige a sus discípulos. Por eso esas palabras de Jesús cuando nos dice: no han sido ustedes que me han elegido, he sido yo quien los he elegido a ustedes. Pues bien, Jesús elige a los primeros cuatro apóstoles. Nos dice que caminaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban echando las redes en el lago porque eran pescadores, y Jesús le hizo una invitación: sígame y os haré pescadores de hombres. Y vino la respuesta de esos hermanos, la respuesta de Andrés y de Simón Pedro, y fue una respuesta lanzada. No fue, ellos no comenzaron a pensar, a sacar cálculos, sí, no, es que si sigo a Jesús tengo que dejar aquello. No, ellos de una vez se lanzaron, inmediatamente dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y luego más adelante vio a Santiago y a Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, que estaban también en su barca, estaban remendando las redes, y también Jesús le llamó y ellos también respondieron, dejando la barca, a sus padres, con sus trabajadores, se fueron con Jesús. Y es que Jesús nos llama a todos nosotros, aún nos llama a que le sirva y que entregue su vida al Evangelio, aún nos lo llama a que comience ese camino, esa preparación al sacerdocio, a la vida religiosa, a ser totalmente y estar totalmente al servicio de Jesús, del Evangelio de Jesús, al servicio de la iglesia. Jesús llama a muchos muchachos, muchachas, a ese camino. También a otros lo llaman para que en su vida como laicos, ¿sí?, sepan vivir como cristianos y ayuden a otros laicos a vivir como cristianos en su mundo, en su ambiente, como esposos o como esposas, en su trabajo, en lo que hacen a diario, a veces también como solteros, para que se integren a la iglesia del Señor, para que también forme parte de ese servicio que todos nosotros debemos hacer en esta vida, porque la grandeza del ser humano está en servir, no en lo que podamos tener en el banco, lo que podamos tener en nuestros bolsillos, lo que podamos tener. La grandeza del ser humano está en su corazón, en la capacidad de donarse, en la capacidad de dar al otro. Ahí está la grandeza del ser humano. Y Dios llama y nos llamará siempre a todos nosotros a que nos sepamos donar, a que sepamos ser pescadores de hombres, como le dije, unos en una vida consagrada como sacerdote, religioso, religiosa, pero otros también como laico en lo que hacen a diario
en su misión que hace cada día, cada semana, cada año, a que desde su misión, desde su lugar, sepan donar su vida al Dios de la vida, que sepa donar parte de su tiempo a ese Dios que nos ama. Por lo tanto, esa llamada de Jesús se sigue escuchando en el corazón de todos nosotros. A veces somos sordos y no queremos escuchar a Jesús que nos dice, ven y sígame, pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros nos sepamos donar parte de nuestra vida, parte de nuestro tiempo, parte de esa vida que Dios nos regala, la sepamos donar a nuestros hermanos. Pues hermanos, vamos a terminar esta reflexión en mano de María, oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado, y ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.